Le decía la semana pasada que comprendiendo la carta a los romanos, la primera de las cartas del Nuevo Testamento, la primera de las 21 cartas, la primera de las 13 cartas del apóstol Pablo, escrita en la Biblia, no fue la primera que él escribió, pero sí en el orden temático de la Biblia, ahí está la carta a los romanos. Y si usted y yo comprendemos la carta a los romanos en su lenguaje y en su mensaje, en su contenido, habremos entonces comprendido la verdad básica de la fe cristiana. En la carta a los romanos está la columna vertebral de la fe cristiana. Así que es muy importante que nosotros estudiemos la escritura y esta carta de manera particular con una muy extraordinaria atención. La carta a los romanos escribió obviamente para enseñar doctrina, para fundamentar al creyente, porque es lógico que un creyente no puede vivir meramente de su fe. La fe no es suficiente. La fe es importante, pero no es suficiente. Tanto que la fe se puede debilitar, la fe se puede extinguir, la fe puede ser fingida. La fe no es suficiente. La fe hay que darle estructura. Y por eso el apóstol Pablo, viendo que la iglesia de Roma no era una iglesia que él mismo había fundado, él sintió del Espíritu que era menester sembrar algunos principios que le dieran solidez a la experiencia que los fundadores de esa iglesia, que fueron los que estuvieron en Jerusalén cuando vino el avivamiento, cuando estuvo el derramamiento del Espíritu Santo, era menester que les pusieran una estructura. Y esto obviamente tiene que ver mucho con nuestra fe y nuestra vida espiritual. El hecho de que tú ames a Dios es maravilloso. El hecho de que tú conozcas la palabra de manera superficial es bueno. Pero no está bien que nosotros nos quedemos con una fe tan endeble, tan frágil. Una fe que la lleve cualquier viento de doctrina, que la mueva. Una fe que la adversidad la haga tambalear. Una fe que la crisis la pueda golpear al punto que ustedes y yo sabemos que hay mucha gente que no se mantiene, que es efímera en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una fe fundamentada. Una fe no fundamentada es una fe endeble. Cuando viene la ola de pronto de la falsa doctrina, las personas terminan siendo enredadas. Cuando la gente viene la ola de la mundanalidad y del pecado, la gente corre tras esa ola. Y bueno, para nadie es un secreto que Barranquilla acaba de recibir una tempestad de carnalidad y de pecado, y mucha gente, incluyendo algunos creyentes. Usted y yo tenemos que tener eso claro. Usted y yo debemos saberlo. Hay algunos creyentes, de en medio nuestro inclusive, que terminaron sucumbiendo ante esa ola, ante esa pequeña brisa del pecado. ¿Por qué? Porque eso habla de su fe débil. Por eso la Biblia lo dice de una manera maravillosa. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, les decía: mire, ustedes cuando vean a alguien cometer un pecado, caer frente a la tentación de este tipo de cosas, no se ofendan, no se debiliten, no aprendan lo que ellos hacen, no repitan lo que ellos hicieron, no los manden al infierno, no. Dice más bien: si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú mismo, no sea que tú también vengas a ser tentado. Así que importante que tú y yo mantengamos firme nuestra profesión de fe. También tenía como propósito animar a los judíos que estaban siendo perseguidos. Los judíos que estaban siendo perseguidos por el mismo judaísmo necesitaban establecer su fundamento y para edificar la iglesia. La carta a los romanos, le decía yo la semana pasada, es la carta más larga que escribió Pablo. Fue la carta con la mayor exposición doctrinal que encuentras en el Nuevo Testamento. Es la carta a los romanos, la única de las cartas que no trata problemas locales. O sea, el apóstol Pablo no sabía, como en el caso cuando le escribió: oye, mira, ahí hay una señora que se llama Evodia, otra que se llama Síntique, que andan peleando, por favor, sean de un mismo sentir. El apóstol Pablo de esta iglesia no conocía mucho, por eso no hace referencia a ningún caso particular. De todas las demás cartas, el apóstol Pablo hace referencia a algunas problemáticas particulares.
Importante que usted y yo entendamos eso cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento. La mayoría, si no todas las cartas, fueron escritas porque el autor tenía un conocimiento, por lo menos las que tenían destinatario, porque las que no, llamadas las cartas universales, las cartas no eran para una iglesia en particular. En consecuencia, no eran cartas de aplicabilidad local, sino general, como son la carta primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, Judas, Santiago. Son cartas que tenían una extensión para la cristiandad, mientras que las cartas paulinas y también la carta a los hebreos se escribió con un propósito particular. Cuando usted esté leyendo la Biblia, tiene que decir, bueno, ¿cuál era el propósito? ¿Qué fue lo que en particular hizo que el escritor escribiera? Para que de esa manera, entendiendo el contexto, puedas hacer mucho más claro el mensaje de Dios para ti en este tiempo. Bueno, la semana pasada dijimos varias cosas de la carta a los romanos. Yo le invito para que usted, no sé si grabaron, espero que sí. Creo que estaba siendo grabada la enseñanza, no se transmitió en directo para la televisión, para el internet, porque había un problema con la computadora, pero tengo entendido que se grabó y como consecuencia usted la puede encontrar en la nube del internet. No quiero repetir lo dicho, lo que sí quiero, bueno, hablamos la semana pasada de un bosquejo general, hablamos del autor, hablamos del contexto histórico. Hicimos referencia al valor de la carta y comenzamos con la introducción. Y en la introducción del primer capítulo le decía que esta fue una carta muy importante para Pablo, tanto que se dedicó a mandar un mensaje muy extenso en su saludo. Los demás mensajes de Pablo eran muy directos. Pablo, apóstol de Cristo, siervo de Cristo, en el sentido de que él estaba mandando un mensaje particular. Y de esa manera, obviamente, el apóstol Pablo hacía referencia de eso. La semana pasada hablamos de eso, usted puede mirarlo en la internet. Quiero comenzar en la noche de hoy hablando de cómo el apóstol Pablo comienza esta carta. En primer lugar, él hace referencia al poder del evangelio. Y aquí es importante que tú y yo sepamos, porque Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que ya el mensaje se había gentilizado. Ya no era un mensaje únicamente para el pueblo hebreo, judío, sino que ahora el mensaje estaba extendiéndose a un pueblo gentil. Entiéndase por gentil todos aquellos pueblos, tribus y lenguas que no tienen una ascendencia judía. Usted y yo somos gentiles, en términos generales, ¿no? Porque de pronto alguno de ustedes, si tenga la capacidad de pronto de decir: yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu de Zabulón, yo soy de la tribu de Judá, yo no sé de qué tribu. Si usted de pronto, y usted me dice: no, yo soy de la tribu de los Guayú, o de los Tairona, o de los Emberacatí, o qué sé yo. Pero estoy hablando de el pueblo de Israel como tal. Él hablaba de la fe, diciendo: porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En este sentido, quiere decir que la fe es la que te permite acceder a Dios. Y la fe es la que luego no solo te permite acceder a Dios, sino que es la que te permite mantenerte en tu caminar espiritual. Entiéndase, y el apóstol Pablo, citando al profeta Habacuc, dijo algo que es maravilloso. Dice: mas el justo por su fe vivirá. Fueron esas las palabras que hicieron que en la época más oscura de la iglesia, en la época de mayor oscuridad de la historia, en la época de mayor iniquidad, digámoslo, en la tierra, en la época de la Edad Media, se produjera el avivamiento que luego produjo no solamente un avivamiento en la vida espiritual del pueblo de Dios, de la iglesia, con lo que se denominó la Reforma, sino que esto permitió luego un proceso mismo a nivel mundial que se conoce con el nombre del Renacimiento. Y usted podría ahondar en ese terreno si usted quiere darse cuenta lo que significó este texto, lo que significó para la iglesia y lo que significó para la misma humanidad el que el hombre entendiera el mensaje de Dios para su pueblo. Y dice: el justo por la fe vivirá.
Y mucho, la gente no ha interpretado correctamente ese texto y han terminado diciendo que el que vive por fe es el que no tiene trabajo, el que vive por fe es aquel que no sabe para dónde ir. Bueno, yo estoy viviendo por fe, caminando por fe. No, cuando dice, mas el justo por su fe vivirá, lo que la Biblia está diciendo de alguna manera es, el que es justo por la fe tendrá vida. Es decir, que solamente, y aquí no se refiere a ese vivir del diario, de la comida de la casa, no está refiriéndose a eso, sino está haciendo referencia a la justicia que proviene de Dios a la tierra para declarar inocente al culpable, y que de la única manera que el hombre pueda acceder a esa bendición es a través de una fe salvadora, una fe que obviamente es transformadora. El evangelio es el poder de Dios para todo el que cree. Entiéndase que la palabra creer en este caso significa la palabra griega pisteu, que es la confianza y entrega personal hasta el extremo de ponerse completamente a disposición de una persona. Luego entonces la gente no puede decir que tiene fe porque cree que mañana el milagro va a llegar o la bendición va a llegar, si su vida no está rendida a aquel que le ha prometido vida eterna. Entiéndase esto importante. Cristo dijo, ancha es la puerta que lleva a la perdición y ancho el camino que lleva a la condenación. Mas pequeña es la puerta, estrecha es la puerta y angosto el camino. Puerta y camino. La puerta significa obviamente Jesucristo, pero el camino significa el transitar de nosotros los creyentes hacia esa dirección, la vida eterna. Entonces la gente tiene que comprender que cuando se habla de camino se está refiriendo a nuestra vida rendida a Dios. Creer en Cristo es entregarse a Él. Creer en Cristo es entregarse a Él. Esta tarde tuve la oportunidad de escuchar una predicación y me gustó algo que me llamó la atención del autor de esa predicación. Y él decía, la gente a veces dice haberse encontrado con Dios. La gente a veces dice, yo me encontré con Dios. Pero no hay evidencias de eso. Eso es como que una persona llegara donde ti y te dijera, oye, me acaba de atropellar una tractomula de 40 toneladas que iba a 120 kilómetros por hora. Y entonces usted va a decir, ven acá, o usted tiene el poder de levantarse de los muertos, uno, o dos, está echando mentira. Porque es imposible que tú te hayas encontrado con una tractomula de 30 toneladas a 120 kilómetros por hora y tú sigas siendo la misma persona sin ningún tipo de rasguño. Eso no tiene lógica. Y hay gente que cree haberse encontrado con Dios, haber vivido una experiencia con Dios, sin embargo seguir siendo la misma. Eso no tiene congruencia. Eso no tiene análisis que se pueda realizar. ¿Por qué? Porque creer en Cristo es entregarse a Él. Y la pregunta es, ¿te has identificado? ¿Ha sido evidente lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O por el contrario, tu fe solamente está aquí en la cabecita? No, tu fe tiene que ir más allá, a toda tu integralidad, espíritu, alma y cuerpo. Si no está espíritu, alma y cuerpo, déjeme decirle una cosa, entonces te hace falta exponerte a la tractomula del espíritu para que a 120 kilómetros por hora, con toda su gloria, Dios te pueda matar. Es que literalmente es así. Dios te pueda matar tu iniquidad, pueda matar tu pecado, pueda deshacer esa vieja naturaleza que tenías para que se pueda producir en ti un nuevo nacimiento. De lo contrario, es simplemente, ay, a mí me gusta la iglesia, me gusta el coro, me gusta la alabanza, me gusta la danza, me gusta. Pero ya, gusto. Como el que le gusta una comida y al otro día le gusta otra, en fin, gusto.
No estamos hablando de que me guste o no me guste. Se trata de lo que significa la experiencia de Dios en mi vida. Porque la iglesia no es para que usted se sienta cómodo. Es más, si hay un lugar en la tierra donde tienes que ser incomodado, es justamente la iglesia de Dios. Así que para eso es la iglesia, para incomodar tu carnalidad. Entonces, confiar en Cristo es involucrarse con las verdades eternas que Él enseñó, de tal manera que nuestra vida sea obviamente una vida diferente. Leyendo la carta a los Romanos encuentro del capítulo, esto es capítulo 1 hasta el 17. Desde el versículo 18 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 25, yo encuentro en la Biblia 4 tipos distintos de personas. 4. Si usted viene los miércoles, yo le recomiendo, le sugiero que traiga, como la hermana Ceni Cruzate, algo en que apuntar. Porque seguramente esto no es un culto, esto es una enseñanza. Y las enseñanzas hay que estructurarlas y guardarlas. Encuentro por lo menos 4 tipos de personas. En primer lugar, encuentro lo que les mencioné la semana pasada: el hedonista. El hedonista. También encuentro al criticón. Digámoslo también, el juzgador. Llamémoslo también el, ¿qué más diríamos de criticón, de juzgador? El señalador. Ustedes son buenos para la sinonimia. En tercer lugar encuentro al legalista. El legalista. El legalista. Y por último encuentro al nacido de nuevo. Al nacido de nuevo. Al que ha experimentado un encuentro personal. No como la tractomula de 120 kilómetros por hora, sino un encuentro con el Cristo eterno. Porque hay gente que cree que Dios tiene menos poder que una tractomula que vaya a 120 kilómetros por hora. En primera instancia hablemos del hedonista. Hoy voy a hablarles del hedonista, la próxima semana del criticón y del legalista, para quedarnos dentro de 15 días hablando del nuevo, el creyente nacido de nuevo, y por supuesto explicarles un poco lo que significa ese impacto de Dios en la vida del hombre y cómo la transforma de manera contundente. Comienza Dios en la mayoría de sus Biblias, si son Reinas Valera, dice la culpabilidad del hombre, porque encontramos en la Biblia que el hombre es culpable, y eso es algo de lo que el Evangelio tiene, oiga bien, tiene que convencernos a todos nosotros de que somos culpables. Hoy día la gente ha querido casi que disminuir, minimizar, subestimar la culpa y el pecado, a tal punto que la gente termine de alguna manera creyendo que lo malo que él tiene no es tan malo. ¿Por qué? Porque, como dice el viejo y conocido refrán, en el mundo de los ciegos a pedir se queda. ¿No cómo es? En el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Entonces la gente dice: bueno, yo no soy tan malo como fulano de tal. Yo no soy tan malo como Henry Pozo fue. Yo no soy tan malo como David Surdiz fue. Entonces, bueno, aquí no estamos entre iguales. Por favor, discúlpeme. Los seres humanos hemos tratado de minimizar eso. ¿Para qué? Para perderle y quitarle efecto a la culpabilidad humana. Y quitándole efecto a la culpabilidad humana, la gente puede vivir. Y entendiendo esto que le voy a mencionar, este cuatro tipos distintos de personas, encuentro que los hedonistas son aquellos que viven sin Dios. El hedonista, aquel que vive sin Dios. El criticón, el que juzga sin Dios. Mientras que
El legalista es el que tiene una religión sin Dios, mientras que el nacido de nuevo es aquel que tiene una vida rendida a Dios. Y vamos a hablar en primera parte del que vive sin Dios, el hedonista. Cuando se habla del hedonismo se hace referencia, es una palabra muy relacionada con el placer. Cuando se habla de hedonismo se está refiriendo básicamente a placer, a sensualidad, a carnalidad. Cuando se habla de hedonismo se hace referencia a lujuria, a laxivia, a pecado. Cuando se habla de hedonismo se habla de aquella canción que dice: dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Permite que tu cuerpo y tus emociones, tus placeres se desborden. Permítele a tu vida no tener ningún tipo de contingencia. Deja que tu cuerpo y tu alma tengan rienda suelta. Eso es lo que dice el hedonismo. Su meta es el placer. Su meta es la autosatisfacción, en detrimento, sí, de su vida espiritual. Vive el día a día sin pensar en la eternidad. Cambiaron la casa de Dios por un tugurio, digámoslo en algún sentido. El criticón, voy a mencionarlos rápidamente y después voy a hablarles del hedonista en particular. La meta del criticón es buscar las faltas en los demás, para de esa manera desviar la atención hacia su propia iniquidad. O sea, tal vez lo que yo hago es malo. Sí, es verdad. Tal vez lo que yo hago está mal, pero siempre habrá alguien que esté peor. Eso se llamó desde el huerto del Edén, y en mecanismo de defensa del inconsciente llaman los psicólogos proyección. O sea, yo proyecto en los demás lo que de alguna manera yo mismo estoy viviendo, y por eso me es más fácil juzgar a los demás. Alguien dijo: cuando una persona hace referencia y señala y señala y señala y señala y señala, ese tipo de personas está más propensa a mostrar la iniquidad que tiene dentro de sí mismo. Sepulcros blanqueados los llamó Cristo. Ese es el criticón. Eso vamos a hablar la próxima semana. El legalista, mientras que el hedonista busca placer y satisfacción y el otro busca faltas en los demás, el legalista lo que busca es impresionar a los demás. Impresionar. Simplemente su intención es mostrarse como alguien bueno, mostrarse como alguien perfecto. Yo soy un modelo, de pronto yo soy una persona diferente. Se muestran trabajadores. En las iglesias suelen dedicarse mucho a servir, y no estoy diciendo que todo el que sirve es un legalista, desde luego que no, pero muchos legalistas están allí sirviendo a Dios, tratando de alguna manera de impresionar. ¿Impresionar a quién? A Dios, obviamente. Impresionar a los demás también, porque para nadie es un secreto que se puede impresionar a los demás. El que predica, el que enseña, el que canta, el que impresiona, desde luego que impresiona. Él mismo decide resolver el problema de su propio pecado. Entonces, ¿cómo lo resuelve? A través de sus obras, para ganar aceptación de Dios y de los demás. Porque hay personas que tienen un gran problema de identidad. Entonces tratan de compensar a través del servicio las faltas eternas que tienen en su interior. Es decir, están dedicados a servir, a servir. Usted no conoce personas que de alguna manera tú les ves siempre como que no tienen tiempo, como que están muy ocupados, que están muy atareados, prácticamente su vida gira en torno. Y no estoy diciendo que servir es malo. Oiga bien, aquí hay hermosos y maravillosos servidores, pero es importante que todos sepamos que no podemos escondernos detrás del ministerio. Hay gente que se esconde detrás del ministerio. Hay gente que esconde su iniquidad detrás del ministerio. Hay gente que esconde su baja autoestima detrás del ministerio.
Hay gente que esconde su soledad detrás del ministerio. Pero eso lo voy a hablar dentro de 8 días. Y obviamente el creyente nacido de nuevo es impulsado por la gracia y como tal escoge vivir en gratitud antes que vivir en culpa. Y hablemos entonces del hedonista. Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice la Biblia, vamos a leerlo desde el versículo 18 para llegar al 23. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones, ¿qué dice? Vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron a la laxivia, o se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el extravío, la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que las hacen, sino también aquellos que se complacen con los que las practican. Lea eso. Yo quiero preguntarle, leyendo eso, ¿usted cómo se siente? Y es una pregunta que usted tiene que hacerse, ¿eh? Leyendo esto, ¿cómo tú te sientes? Porque tú podrás decir, bueno, la verdad es que eso no me toca a mí. Eso simplemente tú puedes leer y decir, eso no es conmigo. Usted puede decir, uy, esa es la condición de la sociedad. O sea, otros, primero eso no es conmigo, ¿eh? Otros pueden decir, no, es otros los que la tienen. Lo correcto, lo que debió suceder en primera instancia, leyendo ese texto, decir, Señor, ahí estoy reflejado yo. Si tú no entiendes que ahí estás reflejado tú, vas a terminar sintiendo que el evangelio es para otros. Vas a terminar sintiendo que la predicación es para el que no vino, el mensaje es para el que está mal, y entonces ya no estás en el terreno de un cristiano rendido a la gracia de Dios, sino uno que se esconde detrás del juicio hacia los demás. ¿Aló? Eso lo vamos a mirar más adelante. En primera instancia, el hedonista, ¿qué hace? Le decía, una vida sin Dios. Romanos capítulo 1 versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y ahí está la primera frase, ¿eh? Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, el hedonista comienza con eso, una vida sin Dios. Es decir, quitemos a Dios del escenario de nuestra vida.
alejémoslo de nuestra vida real. De pronto adoptemos la religión. Porque cuando decimos aquel que no tiene en cuenta a Dios, usted va a decir, ahí está claro, definido. Especialmente se nota claramente que esos son los ateos. Ateo. El prefijo que significa sin, teo que significa Dios. Entonces, usted va a decir que el hedonista es el ateo. No. Incluir allí aquel que ha tenido una religión como el barniz de su vida espiritual. Entonces, para nadie es un secreto que una persona puede tener a Dios, una persona puede no tener a Dios y comportarse de la misma manera como aquel que tiene una religión, es decir, una religión sin Dios. Entonces, lo más importante del hedonista es eso: quitemos a Dios del escenario de nuestra vida. Dios no existe. Inventémonos teorías de la evolución, de la relatividad. Inventémonos teorías del Big Bang, de las que usted quiera. Porque todo, imagínese, quitando a Dios del escenario, obviamente yo no me voy a reconocer malo. O si me reconozco malo, ¿qué me importa reconocerme malo si es que Dios no existe? Acuérdese que cuando dice la Biblia que el que vive sin Dios es exactamente igual a aquel que de labios le confiesa, pero su corazón está lejos de él. Así que da igual una vida sin Dios a una religión sin Dios. Eso da igual. Entonces, el propósito, si yo no tengo a Dios, es démosle rienda suelta a lo que está allí dentro de mi carne, que está allí. O sea que no se está controlando, no se controla. Y la reina del carnaval dijo, bueno, tienen licencia, pero no esperaron al bando. Ellos se entregaron, ellos dejaron que la lujuria, la laxivia, la iniquidad, el pecado que está allí dentro brote de manera espontánea. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Una naturaleza que por supuesto busca cada día satisfacción y placer, independientemente de las consecuencias. No me interesan las consecuencias. Es más, déjeme decirle una cosa. Si comer no engordara, si comer no hiciera daño, ¿usted se cuidaría? ¿Usted se cuidaría? Creo que no. Porque comer, por favor, comer genera placer. Comer es algo que todo el mundo quiere. La gente no quiere parar de comer. Por eso es que hoy día estamos viviendo una sociedad cada día más en sobrepeso y en obesidad. Pues no interesa. Si la gente, no importa, las consecuencias no me importan. Y si soy 38 y después soy 40, ¿cuál es el problema? Soy gordito y ya, y yo me resigné, yo me entregué a la gordura. Yo me entregué, ya, ¿sabes qué? No voy a seguir luchando, me voy a entregar. Y entrégate a la gordura, entrégate a la comida que tú quieras, a la gula. Mira, por favor, rodaríamos. Ojo, el mundo está buscando eso, vivir sin Dios. Vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede darle rienda suelta a la satisfacción y al placer. Hoy día, Barranquilla, pero por favor, yo quiero que cuando veamos y hablemos de esto, sí, los barranquilleros, sí, los malos son los que estuvieron en la vía 40. No, el ser humano entero, en primera instancia, desde el huerto del Edén, oiga bien, desde el huerto del Edén, desde Adán, él no aprobó tener en cuenta a Dios. O sea que el primero que hizo esto fue Adán. No tuvo en cuenta a Dios. No tuvo en cuenta a Dios. Y hay personas, y yo les voy a preguntar, ¿usted ha tenido en cuenta a Dios en su vida para todo? No.
Hay gente que toma decisiones después que pregunta a Dios. Hay gente que invierte y después es que, ay Señor, ¿qué hice? ¿Tuvo en cuenta a Dios? La consecuencia de no tener en cuenta a Dios en nuestra vida es terrible. Tanto que aquí dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, bueno, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, eso se llama Dios permitiéndole al hombre buscar, probar, intentar, ensayar, para que al final todos tengamos la misma conclusión. Sin Dios nada soy, separado de Él nada puedo hacer. Sin Él mi vida no tendrá sentido. Sin Él mi experiencia de fe es absolutamente ridícula. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin Dios? El secularismo que ha invadido las universidades. ¿Dónde comenzó el secularismo? En el conocimiento. Ahí no lo dice el autor de la carta. Haciendo razonamientos terminaron envaneciéndose. En el conocimiento se envanecieron. Comenzó el secularismo, donde en la universidad una cantidad de jóvenes con una fe endeble, ridícula, esmirriada, enclenque, entran una universidad gobernada por el secularismo, y entonces los creyentes, medio espirituales, medio barnizados de religión, llegan a la universidad. Entonces allá, ¿qué hace ese secularismo? Los inunda y los atrapa. Muchos creyentes con una fe esmirriada, con una fe enclenque, entran y cuando digo el secularismo, obviamente estoy haciendo referencia a la universidad. Pero no solo a la universidad. Ahí tenemos que incluir absolutamente a todo envanecimiento humano. ¿Cuáles serían las consecuencias? El problema del secularismo es grave, porque absorbe, sustrae la fe de los creyentes endebles, de los creyentes, como lo enseñaba el domingo que prediqué, de los creyentes que no tienen raíces, de los creyentes que no tienen estabilidad, que no tienen, la raíz sirve para darle estabilidad al árbol, pero también para recibir nutrientes. Un creyente sin raíces es un creyente inestable, un creyente malnutrido. ¡Ay, cuánto nos aterra! Los niños desnutridos de La Guajira nos debe aterrar además. Pero más nos debería aterrar los cristianos desnutridos que hay en las iglesias. Eso nos debería, por lo menos, si no todos, decir, oye, ¿sabes que yo soy un desnutrido espiritual? ¿Vio que la carta a los romanos es compleja? Si usted no viene el próximo miércoles y no vuelve, hermano, no lo culpo. Es mejor no oír nada de esto. Claro, es mejor. El problema es que el secularismo se mete en la iglesia. Un secularismo metido en medio del pueblo de Dios. Hay predicadores a nivel mundial que más parecen conferencistas motivacionales que expendedores de visa eterna. Yo soy conferencista, yo no hablo mal de los conferencistas, yo doy conferencias a las empresas. Pero en la iglesia yo no estoy aquí ofreciendo una motivación. Aquí tenemos que impartir la vida que el hombre perdido necesita para encontrarse con el Salvador y como consecuencia de eso resolver de manera eterna su problema de pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin Dios? Bueno, en primera instancia, perdemos nuestras normas. Apunte. Consecuencias de vivir sin Dios. Primero, perdemos nuestras normas. Sin normas no hay pecado.
Y hoy día ese secularismo, ¿sabe qué está haciendo? Que los creyentes no hablen de pecado. No hable de pecado. No hable de pecado, no. Eso no es popular. No hablen de pecado. Yo establezco mis propias normas. Yo interpreto lo que a mí me da la gana de la Biblia. Y entonces yo vivo así, sin normas, sin autoridad. Yo vivo así. Por favor, creyentes viviendo en unión libre y diciéndose a sí mismos que eso está bien. Porque es que ella y yo nos casamos, porque es que ella es hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y ella y yo le pedí la mano a Dios y Dios me la dio, y mi papá, ya estamos casados. ¿Sabe cómo se llama eso? Una vida sin normas. Pero no hay pecado. A lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Como consecuencia de no vivir sin Dios, se entenebrece nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente y de los pensamientos, pero también habla del corazón, refiriéndose a los sentimientos. Un corazón entenebrecido, una mente entenebrecida es una vida sin esperanza. Consecuencia, impiedad. Romanos 1:21, vea lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el apóstol Pablo más adelante, cuando le hablaba a los corintios, usaba esta frase para referirse al hombre natural, al que no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Una vida sin normas. Vivir sin Dios significa una vida sin normas. Una vida sin normas. Una vida sin limitaciones. Hay gente, y eso es natural. Hay gente que de manera natural riñe con las normas. La obediencia es tan tremenda, tanto que la Biblia llama al pecado de la rebelión, lo equipara. Rebelión igualito a brujería y hechicería. De lo más abominable de la Biblia, la brujería. Y la Biblia compara la rebelión con la brujería. Fumarse el tabaco y leérselo, el tarot, la necromancia, la cartomancia, igualito, rebelión. Rebelión contra las normas. Usted y yo tenemos problemas de normas, hay que volvernos a Dios. Segunda consecuencia de vivir sin Dios, perdemos nuestro propósito. Romanos 1:22, vea lo que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, mira, el hombre, al no tener en cuenta a Dios, buscó propósitos humanos a su propia existencia. Y como consecuencia de buscar propósitos humanos para su propia existencia, terminan viviendo una vida sin identidad. ¿Por qué? Porque se dedican más al hacer que al ser. Se hicieron necios. Eso se llama angustia existencial. Mientras que la consecuencia de no tener normas es la impiedad, la consecuencia de no tener un propósito de vida es la angustia existencial. Gente que no sabe qué quiere, gente que no sabe para dónde va, gente inventando cosas. Hoy quiero ser esto, mañana quiero ser aquello, y de pronto con esto gano comida y gano dinero y ya. Pero no hay nada más terrible en la vida que hacer lo que te toca y no lo que te gusta. Esa es la consecuencia de vivir sin Dios. Gente amargada, gente aburrida, sin poder disfrutar la experiencia de Dios en su vida. Entonces su resultado es buscar el hacer,
Hagamos. Para hacerme sentir ocupado, porque la gente cree que el ocupado es importante. Quiero mostrarme que estoy ocupado, porque sinónimo de ocupado, importante. Y detrás de esa ocupación, lo que hay es un corazón sin propósito. Como resultado, entonces vivimos en un espejismo absoluto en medio de una sociedad sin sentido y sin dirección. Tercero, perdemos la adoración. Primero perdimos las normas, segundo perdimos el propósito y tercero perdimos la adoración. Romanos 1:23, vea lo que dice. Este es tremendo, ¿ah? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Esto es terrible, ¿eh? El conocimiento le robó a la gente la capacidad. El vivir sin Dios le robó a la gente la capacidad de sorprenderse. Y hay gente que ya no se sorprende. Mira, los que han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a un parque de diversiones en Orlando, allá en los Estados Unidos. El primer día, mira, usted puede ir fácilmente a Magic Kingdom. Creo que es de todos los parques el más, digamos, espectacular. Por el espectáculo, por la magia de Disney, en fin. Tú puedes ir allá el primer día y eso es hermoso y te tomas fotos. Mira a ver si vas todos los años. Mira a ver si quieres repetir el parque. Hay gente que se aburre, otra vez lo mismo. Y ya no es emocionante. Yo por aquí no vuelvo, algunos dirán. ¿Por qué? Porque como ya conocieron, esto les robó la capacidad de sorprenderse. ¿Por qué? Porque muchas veces, mientras más sabemos, menos creemos. Por eso es que hay mucha gente que en la iglesia ya nada la sorprende. ¿Para qué ir a la iglesia? Ya es lo mismo. Creen que el problema es de la plataforma, es del piano. Creen que el problema es de la música o de la musicalidad o de la canción que no pegó. Y eso también le parece. Hay músicos que dicen, no, eso de esta canción no, porque esta canción no vende, no, porque esa canción nada, no, esa canción no le gustó a la gente. ¿Por qué? Porque los que están acá quieren algo que los haga sentir bien. Y el que está aquí quiere hacer algo para hacerlo sentir bien allá. Por favor, no hay nada peor que usted diga, la alabanza me gustó. O que el que está aquí diga, ojalá les guste la canción que vamos a cantar. ¿Y quién ha dicho que usted y yo y el que está aquí canta para que nos guste? Cantamos para adorar a Dios, para honrar su nombre, para exaltar su grandeza. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Si lo primero generó impiedad, que es no tener normas, lo segundo generó angustia existencial, que es no tener propósito, lo tercero, que es no perder la adoración, ¿cuál es la consecuencia? Idolatría. Idolatría. Cambiaron la imagen de Dios por aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero también yo le puedo incluir, además de idolatría, aburrimiento espiritual. Cristianos que se aburren. Y otra vez lo mismo, la misma canción, la misma prédica. Nos aburrimos. Mira, si tú vas, por ejemplo, supongamos esto. ¿Quiénes de ustedes quieren conocer Inglaterra? Londres. Levante la mano los que quieren ir a Londres. Londres. ¿Usted no quiere ir? ¿No le interesa? Bueno, no importa.
Como no es tu emoción, no te dan ganas, ni por allá vas a ir. Pero el que quiere, ok, suponte que tú vas en el bus, de esos buses en Londres. Te pregunto, si tú vas a Londres, ¿tú te dormirías en el bus? ¿Tú te dormirías en el bus? ¿Te duermes en el bus de Cachofal? ¿Te duermes en el Transmilenio, en el, ¿cómo que se llama el de aquí? Transmetro. ¿Te duermes? ¿Por qué? ¿Por qué te duermes? Pues ya lo conocen. Bueno, y que te duermas en el bus de Londres, ¿me entiendes? Es absurdo. Pablo, ayúdame aquí, por favor. El problema no es que te duermas en el bus de Londres. El problema es que te duermes en el bus de la iglesia. Te duermes, te aburres. Leyendo la Biblia te da sueño. Orando te parece cansón y aburrido. La prédica, ay, otra vez el mismo pastor. Y tú crees que el problema está en el predicador, o en el cantante, o en la iglesia. Por eso la gente, ya no me gusta centro bíblico, me voy de aquí. Porque quieren vivir experiencias nuevas. Porque como ya nada los sorprende, como ya nada los emociona, se duermen en el bus de la iglesia, se duermen en el bus de la fe. Y por eso mucha gente necesita emociones nuevas. Por eso es que aquí lo dice. Como la gente se aburrió de la gloria de Dios, terminaron el hombre cambiando el uso natural de la mujer. Ay, otra vez de la misma manera. Y aquí dice, el hombre dejó el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Hombres y mujeres teniendo sexo ilícito. Voy a decir esto: sexo anal. Como diría el señor aquel, excremental, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que variar. Porque la emoción ya se perdió. Parejas que invitan a un tercero a la relación. Intercambios de parejas. El hombre no es que sea homosexual, sino que ahora quiere también, ¿cómo diríamos? Una nueva experiencia. Entonces, hombre con hombre, mujer con mujer. Ahí está. Ahí está, porque quieren emociones nuevas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cometiendo hechos vergonzosos. Lujuria, laxivia, ahí está la lista. Avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí está la consecuencia. Entonces, mi amado, ¿sabe qué hace Dios desde el cielo? Dios se llena de ira. Dios desde el cielo se llena de ira. Ahora, no como tú y yo nos airamos. No, la ira de Dios es distinta. La ira de Dios no es como nuestra ira. Nuestra ira es egoísta, explosiva, violenta. La ira de Dios no. La ira de Dios es legítima y procura que el hombre se vuelva de su mal camino a caminar en la recta dirección de vida eterna. ¿Sabes que Dios los dejó caer? Dios los dejó desbordarse. Al ser humano Dios los dejó caer, porque el hombre se soltó de Dios. ¿Sabes que Dios permitió? Que el hombre se cayera, que el hombre se desbordara,
que el hombre abandonara la gloria de Dios para de esa manera comenzar a tener una mente corrupta. Pero ¿sabes qué? En medio de ese escenario terrible y perverso, dice la Escritura, Dios desde el cielo reveló al hombre su majestad a través de la creación. La creación es la evidencia de que Dios existe. La gente podrá borrar las Biblias de la tierra. La gente podrá hacer pedazos todos los textos que hablen de Dios. Pero el firmamento, dice la Biblia, cuenta la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos. ¿Para qué? Para que en su propia conciencia el hombre termine diciendo: sin Dios no se puede vivir en la tierra. Habrá todo tipo de artilugios artificiales, valga la redundancia. Pero déjame decirte, lo único que satisface al hombre es la imagen y la presencia de Dios. ¿Aló? Así que vamos a terminar orando. El próximo miércoles, este miércoles, estaremos enseñando, ya le decía, lo que significa una vida de juicio sin Dios. En la iglesia suele existir mucho el señalamiento como una evidencia de que nos hemos alejado de Dios. Y también el legalismo, que significa tener una religión sin Dios. Y la gente cree que el legalista es y al legalista lo llaman religioso, cuando legalista es todo aquel que quiere vivir una vida de fe sin que Dios esté en medio. Esto es lo que el Señor nos está enseñando y lo que nos quiere advertir para que tengamos una vida de victoria. No te quedes en casa. Ven, aprende, para que tu fe sea renovada y fortalecida en la presencia de Dios. Ponte de pie. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, reconociendo, Dios, que sin ti nada somos, que separados de ti nada podemos hacer. Te entregamos, Dios, nuestra vida, rendimos ante ti nuestra voluntad. Nos entregamos a ti en esta noche una vez más, Señor. Si en algo de lo que esta noche hemos compartido aún nosotros hemos perdido, a pesar de haberte conocido, a pesar de haber experimentado el camino de fe, si de alguna manera, Señor, estamos viviendo en algún área de nuestra vida sin ti, sin ningún tipo de normas, no teniendo en cuenta los límites y las fronteras que nos brinda tu palabra, dile: Dios, perdóname. Dile: Dios, perdóname. Porque solo un corazón arrepentido clamará a Dios por misericordia. Y dile: perdóname, porque un corazón contrito y humillado Dios no puede despreciar. Si has perdido el propósito en tu vida, dile: Dios, Señor, enséñame a encontrar en la esencia del por qué tú me pusiste en esta tierra. Enséñame, Dios. Pero también, si de alguna manera, por el tiempo transcurrido, por los años ya vividos en la fe, he perdido la bendición de disfrutar, adorarte, exaltarte, si de alguna manera he comenzado a vivir el ritualismo, la banalidad de vivir una vida cristiana sin rendirme ante ti, Señor, perdóname. Dile: perdóname. Enséñame, Dios, a no aburrirme en lo que a ti se refiere,
a no dormirme en el bus de la fe. Porque Dios, quien se aburre, vuelve atrás. Como aquella puerca lavada que se devuelve a revolcarse en el cieno. Yo entiendo, Señor, que solamente en tu presencia y solo por tu misericordia seré absolutamente renovado, Señor. Dile: Padre, me rindo ante ti. Señor, si hay algún desenfreno de concupiscencia en mi vida, dile: Dios, perdóname. Perdóname si hay desenfrenos de lujuria, de concupiscencia, de maldad, de iniquidad. Dile: Señor, perdóname, porque a través de la misericordia y de la gracia tu amor se perfecciona. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo.